Hola, estoy muy contenta de que me acompañes el día de hoy a explorar los hallazgos científicos sobre lo que nos genera felicidad, gozo y alegría. Mi nombre es Lina García, yo soy consultora y entrenadora en inteligencia emocional y comunicación asertiva, y hoy quiero compartir contigo todos los hallazgos que conozco que la neurociencia ha hecho acerca de la felicidad. Vamos a explorar qué pasa en nuestro cerebro cuando sentimos felicidad, paz y gozo, y qué pasa también en nuestro organismo cuando sentimos esas emociones. Y también qué pasa en nuestro cerebro y organismo cuando sentimos todo lo contrario, cuando sentimos ansiedad, estrés y aflicción. Vamos a hablar sobre lo que nos genera realmente sufrimiento y vamos a hacer una diferencia entre las circunstancias que nos causan aflicción y las percepciones que perpetúan e intensifican el sufrimiento y el dolor. Y obviamente vamos a hablar de cómo gestionar correctamente la aflicción, la incertidumbre, la ansiedad y el estrés para que tengamos una mejor calidad de vida y para que todos nosotros podamos aprender a gestionar mejor nuestras emociones. Vamos a empezar a hablar sobre lo que pasa al interior de nuestro cerebro y de nuestro organismo cuando sentimos emociones. La neurociencia ha descubierto que las emociones son una brújula que guía nuestro comportamiento humano. Es decir, una brújula es utilizada para podernos ubicar y para podernos orientar y tomar una acción. Asimismo, el cerebro utiliza las emociones para saber qué tipo de reacciones son más adecuadas para nuestra supervivencia. Las emociones al final son sustancias físico-químicas que nuestro cerebro libera ante alguna percepción que nos hagamos del contexto. Es decir, nuestro cerebro todo el tiempo está percibiendo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y cataloga esos sucesos o esos estímulos en dos cajas. La caja de un estímulo positivo, porque es confiable, no me amenaza, no representa un riesgo para mí, todo lo contrario, representa bienestar o representa gozo, y eso lo cataloga como un estímulo confiable y positivo. O nuestro cerebro puede catalogar ese estímulo como un estímulo negativo, es decir, como un estímulo que amenaza nuestra supervivencia o que nos pone en algún tipo de riesgo. No solamente un riesgo físico, puede ser un riesgo reputacional, puede ser un riesgo afectivo, puede ser un riesgo económico, etc. Entonces, vamos a llamarle a estas dos categorías como una percepción positiva y a la otra categoría como una percepción negativa. Dependiendo de esa percepción, el cerebro libera sustancias, hormonas, neurotransmisores, proteínas y energía, es decir, emociones. Y esas emociones al final van a terminar influenciando nuestro comportamiento, es decir, el tipo de decisiones que nosotros tomamos según la percepción que nos hayamos generado. Vamos a poner algunos ejemplos. Cuando nuestra percepción sobre una circunstancia es confiable y es positiva, por ejemplo, cuando conocemos una persona que nos cae muy bien, eso nos genera una percepción positiva, se van a liberar emociones positivas. Recuerden que las emociones son hormonas. Por ejemplo, serotoninas, dopaminas, endorfinas, que todas son hormonas relacionadas con la relajación, la calma y la alegría. Una vez nosotros sentimos este tipo de emociones, entonces eso nos va a llevar a un comportamiento de acercamiento. Es decir, nos sentimos confiados para acercarnos a esta persona, para hablar con ella, para dialogar y probablemente terminemos siendo muy amigos de una persona así. Por el contrario, cuando nuestra percepción de esa circunstancia es negativa, porque nuestro cerebro alcanza a analizar que representa algún tipo de riesgo, que puede llegar a amenazarnos de cierta manera, las emociones que se van a liberar son negativas, como cortisol, que es la hormona del estrés, o adrenalina, que es un neurotransmisor que al final lleva el estrés a todas las extremidades del cuerpo, porque cada vez que nuestro cerebro asocia una percepción como algo negativo, asimila que vamos a necesitar más fuerza física y más energía para poder salir de esa circunstancia. Por ejemplo, si estamos frente a un león, si estamos en un terremoto, si estamos en una circunstancia que representa un riesgo para nuestra supervivencia, nuestro cerebro dice, aquí tengo que liberar adrenalina y cortisol para darle a esta persona más fuerza y más energía y podamos sobrevivir. Vamos a hablar de comportamientos para que entendamos mejor cuáles son los 4 tipos de comportamiento que nosotros como seres humanos al final tenemos en cualquier tipo de circunstancia y poder entender cómo tomamos decisiones. Como seres humanos nosotros tenemos 4 tipos de reacciones. La reacción siempre depende de las emociones que estamos sintiendo. Cuando algo nos genera bienestar, placer, alegría, felicidad, siempre nos va a llevar a un comportamiento de acercamiento.
Cuando algo nos genera miedo, significa que nuestro cerebro está leyendo que hay una circunstancia que nos amenaza, pero además no la podemos superar, no tenemos los recursos suficientes para poder superar esa amenaza. Entonces lo más inteligente es huir. Por ejemplo, estar frente a un león a 50 metros de distancia. Tal vez lo más inteligente es huir al jeep si lo tengo cerca. Nos defendemos o atacamos o superamos algo cuando nuestro cerebro siente rabia. Y la rabia es una emoción que nuestro cerebro siente toda vez que percibe que hay una amenaza, pero esto sí es una amenaza que podemos superar. Normalmente nosotros asociamos la rabia como rabia hacia las personas, pero en realidad no necesariamente tiene que ser hacia alguien. Puede ser simplemente hacia una circunstancia que nosotros necesitamos superar. Algún tipo de competencia deportiva, algún tipo de situación que requiera que nosotros seamos persistentes para poder superar esa circunstancia. Nos podemos congelar cuando sentimos mucha ansiedad o también cuando sentimos tristeza, porque la tristeza nos lleva a estados de reflexión. Entonces, dependiendo de las emociones que nosotros sintamos, se va a influenciar el tipo de comportamiento que nosotros tengamos frente a las circunstancias. Ahora bien, vayamos un poco más allá para entender no solamente a qué nos influencian las emociones, sino qué está pasando al interior de nuestro organismo cuando sentimos ciertas emociones. Las emociones, como ya lo indiqué, que son sustancias a manera de hormonas, neurotransmisores, proteína y energía, tienen la capacidad de activar nuestro sistema nervioso central. Como seres humanos nosotros tenemos dos sistemas nerviosos, el sistema simpático y el sistema parasimpático. Voy a empezar a explicar cada uno y luego les voy a explicar cómo las emociones tienen la capacidad de activar uno de estos dos sistemas. El sistema nervioso parasimpático es nuestro sistema que se activa cuando estamos relajados, cuando estamos tranquilos y es el encargado, entre otros procesos, por ejemplo, de nuestros estados de sueño, de poder dormir bien y de poder recuperar y generar toda la recuperación, oxigenación celular, etcétera, que ocurre cuando nosotros dormimos y descansamos bien. También es el encargado de nuestro metabolismo, es decir, de procesar los alimentos que nosotros nos comemos y de hacer un correcto metabolismo de esos alimentos. Es decir, podemos ir bien al baño, podemos liberar los ácidos gástricos que necesitamos para poder procesar los alimentos, se libera una mucosa necesaria al interior de nuestro estómago para que el ácido no nos queme y no nos genere gastritis. También hay mayor oxigenación y además es el encargado de producir nuestro sistema de defensas. Libera glóbulos blancos, etcétera, entre otros beneficios que tiene nuestro sistema parasimpático. Es el sistema que deberíamos tener prendido regularmente para poder tener una buena salud y además para poder tener un buen sistema de defensas. El otro sistema se llama el sistema nervioso simpático. Ese sistema solo se prende o solo se activa cuando nuestro cerebro percibe que está bajo un riesgo o una amenaza. Nuestras emociones son estrés, incertidumbre, ansiedad o miedo, es decir, cortisol y adrenalina. Y ahí le estamos dando la indicación a nuestro organismo de que ese es el sistema que necesitamos para que nos pueda dar más fuerza y más energía. Entonces, el sistema nervioso simpático actúa como un mecanismo de defensa, como un estado de alerta, como una estación de bomberos que se activa cuando es necesario. Y nos produce estados de vigilia, es decir, los estados que nos permiten estar alerta a todas las amenazas que lleguen a existir. Por lo tanto, altera los estados de sueño. Lo otro que inhibe es el estado metabólico o nuestro sistema digestivo y de metabolismo. ¿Por qué? Porque en este momento el cuerpo dice, yo no necesito este sistema, yo necesito es más energía y más fuerza. Y como el cerebro tiene que priorizar los recursos y el organismo tiene que priorizar los recursos son glucosa, entonces decide apagar todas las funciones que en este momento no sean necesarias. Es decir, si yo estoy corriendo porque me está persiguiendo un león, en ese momento no necesito ir al baño. Probablemente necesite ir después, pero no en este instante, ¿vale? Entonces, cuando inhibe nuestro sistema metabólico, por ejemplo, se deja de producir la mucosa gástrica necesaria para que los ácidos gástricos no nos quemen. O sea que cuando tenemos nuestro sistema nervioso simpático activo durante largos periodos de tiempo, vamos a empezar a percibir que nos genera gastritis, que nos puede generar una hernia hiatal o que sufrimos de estreñimiento, etc. Otro sistema que se inhibe es el sistema de generación de glóbulos blancos o del sistema defensivo.
porque en este instante tampoco lo necesitamos. Por lo tanto, si nuestras percepciones sobre las circunstancias están causándonos mucha ansiedad, mucha incertidumbre, mucho estrés, esto está desencadenando la liberación de hormonas relacionadas con emociones negativas y esas emociones negativas al final van a activar nuestro sistema simpático. Si esto es lo que nos está ocurriendo de manera constante y permanente, entonces todo nuestro sistema defensivo se va a inmunodeprimir y todo nuestro organismo va a empezar a sufrir múltiples consecuencias de salud, porque nosotros estamos diseñados es para que nuestro sistema nervioso parasimpático esté activo, es decir, estamos diseñados para descansar, estamos diseñados para estar en relajación y para estar en calma. Entonces, si estamos diseñados para que nuestro sistema nervioso parasimpático esté prendido la mayor parte del tiempo, y ese sistema depende de las emociones que sentimos, y esas emociones dependen de las percepciones que nos generamos, muchas veces el deterioro de nuestra salud se debe al deterioro de nuestras percepciones sobre las circunstancias. Ya sabemos entonces que las percepciones producen emociones, que las emociones activan nuestro sistema nervioso parasimpático o simpático y adicional que eso también influencia la forma en que nosotros reaccionamos frente a las circunstancias. Pero ahora quiero hablar y quiero concentrarme sobre la forma en que nosotros percibimos las circunstancias, porque eso es lo que realmente hace la gran diferencia entre sentir emociones negativas o emociones positivas y la forma en que nosotros reaccionamos frente a ese tipo de circunstancias. Las percepciones son pensamientos y esos pensamientos se forman a partir de los estímulos que nosotros recibimos del ambiente o de las circunstancias, pero también se forma a partir de nuestro conjunto de creencias, valores y principios y a partir de las experiencias que nosotros acumulemos a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, una misma circunstancia que para una persona puede representar una experiencia positiva y por lo tanto una percepción positiva, esa misma circunstancia puede representar para otra persona una experiencia negativa, una percepción negativa y por lo tanto desencadenar todo el circuito de emociones negativas que al final terminan todo lo que les acabo de explicar. Entonces, la circunstancia en sí misma no es la que nos está causando la aflicción, sino que la percepción que yo tengo de la circunstancia es lo que me aflige. No siempre las circunstancias son las causantes de nuestras malas percepciones. A veces las circunstancias simplemente son situaciones y dependiendo de nosotros cómo la sumamos, cómo la percibimos, cómo la asimilemos, la asociación que hagamos de ella es lo que nos va a generar la aflicción o el sufrimiento. Ahora bien, definitivamente hay circunstancias que por sí mismas nos afligen. Por ejemplo, una enfermedad, por ejemplo, sentir dolor físico en un momento determinado, eso ya es una causa de aflicción. Sin embargo, la percepción que nos hagamos de esa circunstancia, el ¿por qué me está pasando esto? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que debo aprender de esto? Marca la diferencia entre perpetuar e intensificar el dolor o incluso asumirlo como una circunstancia de gozo, de tranquilidad o de aprendizaje, aunque exista aflicción. Ya sabemos entonces que la forma en que nosotros percibamos las circunstancias es determinante para las emociones que nosotros estamos sintiendo. Ya sabemos que una misma circunstancia para una persona puede representar emociones positivas y para otra puede representar emociones muy negativas. Entonces ahora quiero hablar del tercer punto y es cómo podemos gestionar las circunstancias que nos generan aflicción o las percepciones que nos generan aflicción. Esto que les quiero compartir hoy es producto de mi propia experiencia y te lo quiero compartir porque si tú estás pasando en este momento por una prueba de aflicción, por un momento de dolor, por un desprendimiento porque de repente has tenido que soltar muchas cosas, has pasado por momentos difíciles, estás pasando por un momento difícil, quiero compartirte esto como una manera de ayudarte, como un regalo que Dios trajo para mí y que ahora yo quiero compartir contigo. Entre más conozco sobre la ciencia, sobre nuestro cerebro, sobre cómo estamos diseñados, en lugar de alejarme de Dios, me acerco mucho más a Dios. Normalmente se cree que la ciencia está en contradicción con la palabra de Dios.
pero realmente la ciencia solo comprueba lo que en la palabra de Dios se ha dicho desde hace mucho tiempo. Una manera de decirlo, y una de las formas en que lo dice la doctora Caroline Leaf, es que la ciencia termina alcanzando la palabra de Dios a lo largo de los años, en la medida en que podemos encontrar y podemos analizar y podemos investigar mejor, no solamente los seres humanos, sino incluso la creación. Entonces hoy quiero compartirte cómo estos hallazgos de la neurociencia, del campo científico sobre lo que somos, ya ha estado hace mucho tiempo descrito en la Biblia. Pero no solamente ha estado descrito, no solamente se ha dado la explicación, sino que además se han dado las soluciones para que nosotros podamos tener una vida llena de paz, llena de gozo, llena de tranquilidad. Porque la felicidad no es la ausencia de sufrimiento. La felicidad es tener paz, incluso en medio del sufrimiento o en medio de la aflicción. Entonces, acompáñame en este momento a revisar cómo la Biblia, desde hace mucho tiempo, había descrito lo que la ciencia ya está descubriendo. Fíjate en esto. Ya te dije que las percepciones producen emociones y las emociones tienen un efecto en nuestro organismo y además tienen un efecto en la forma en que nosotros reaccionamos frente a los demás, la forma en que nos relacionamos con los demás, la forma en que construimos la realidad, porque la realidad al final se construye a partir de las percepciones que nosotros nos generamos y de las reacciones que nosotros tomamos. Entonces, ese conducto de percepción, emoción, reacción, depende de la forma en que nosotros percibimos las circunstancias. Y mira esto que dice en Filipenses 4:8. Si tienes una Biblia y quieres abrirlo conmigo y leerlo juntos, me encantaría que lo hicieras. Dice así: todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Fíjate cómo la Biblia nos está diciendo cómo tenemos que pensar, cuáles son las percepciones que nos tenemos que generar en cualquier tipo de circunstancia. Si hay algo bueno, en esto piensa. Si hay alguna virtud que puedes encontrar, en esto enfoca los pensamientos, en todo lo que es bueno, en todo lo que es amable, en todo lo que es digno de alabanza. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos desencadenan nuestras emociones y nuestras emociones tienen una repercusión en nuestros cuerpos, en nuestro organismo y en la forma en cómo vivimos. Nuestras percepciones construyen las realidades de las circunstancias y esas realidades finalmente terminan haciéndonos vivir de una manera o de otra manera. Devolvámonos un poquito porque quiero compartir contigo, ahí mismo en Filipenses 4:6, una de las estrategias que nos da Dios para lidiar con el dolor, con el sufrimiento y con la ansiedad. Está justo antes de lo que acabamos de leer. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate lo que nos está diciendo Dios en este instante. Las cosas que no puedas controlar, toda la incertidumbre que te causa pensar en el futuro, todo aquello que te causa miedo, todo aquello que te causa aflicción en tu percepción, no tienes que lidiarla solo. Llévala en oración y en ruego a Dios. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Los pensamientos son percepciones y corazones es lo que se asocia con nuestras emociones. O sea que lo que Dios nos está diciendo es que no tenemos por qué lidiar esto solos. En este momento, si algo te está causando aflicción, algún tipo de pérdida, algún tipo de relación, algún tipo de circunstancia específica, Dios nos está diciendo que la podemos llevar a Él. Dios nos está diciendo que no estamos solos en este proceso. Y el ser humano no está diseñado para poder saber todo su futuro. Nosotros no fuimos creados con esa capacidad, pero sí fuimos creados con la capacidad de tener confianza en Dios para poder aliviar esa incertidumbre que nos generan las circunstancias futuras. La confianza es paz.
Por lo tanto, la ciencia de la felicidad se trata de poder tener confianza, la confianza de saber que hay un Dios creador que nos está guardando, que nos está cuidando, que no es indiferente a nuestro dolor. Si Dios es creador de todas las cosas, a mí no me cabe la menor duda de que hay un Dios creador de todas las cosas. Simplemente basta con ver la creación, con ver la forma en que estamos diseñados de manera tan perfecta. Ese Dios que te creó a ti y que me creó a mí es un Dios que no es indiferente a lo que estamos sintiendo. Es un Dios que no es indiferente a nuestro dolor. Él lo conoce. Él sabe lo que estás pasando. Necesitas llevarlo a los pies de Dios para que puedas descansar y tener la confianza de que Él te está escuchando. La ciencia nos dice que la forma en que nosotros pensamos al final repercute en cómo nuestro organismo se comporta y en las reacciones y decisiones que nosotros tomamos. Veamos entonces lo que dice la Biblia o lo que ha dicho la Biblia desde hace mucho antes de este hallazgo. Vamos a Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. No es otra cosa que lo que la ciencia ya ha descubierto. Tal como nosotros pensamos, sentimos, eso determina la forma en que nos comportamos y la forma en que nuestro organismo y nuestro cuerpo se comporta. Ahora bien, ya entendimos qué pasa en nuestro cerebro y qué pasa en nuestro cuerpo cuando pensamos de una manera o de otra. Pero no le sucede muchas veces que aunque uno quiera cambiar su forma de pensar frente a una situación o frente a una circunstancia, pareciera que es casi imposible lograrlo. No solamente a nosotros nos ha ocurrido esto, a muchos de los apóstoles les ocurrió esto. Y hay uno específicamente que lo dejó escrito para nosotros. A veces pensamos que los apóstoles, cuando nos hablan de los apóstoles, creemos que eran súper hombres, súper humanos, de otra dimensión, con un nivel de espiritualidad excepcional que hace que sean extraordinarios y que nadie más pueda vivir como ellos vivieron. Pero realmente los apóstoles eran personas de carne y hueso con las mismas debilidades que nosotros. Y cuando Cristo los eligió como discípulos, no los eligió porque fueran extraordinarios, todo lo contrario. Los eligió porque eran comunes, porque eran sencillos, porque eran débiles. Y por lo tanto, los apóstoles fueron un mecanismo o una herramienta para ayudarnos a nosotros a comprender el mismo proceso por el que pasaron ellos. Acompáñame a Romanos, en donde vamos a ver una de las cartas que Pablo le escribe a la iglesia, o sea, a las personas que creían en Cristo, que estaban en Roma, para que veamos ese proceso que él vivió, como nosotros también lo vivimos. Vamos a Romanos 7:15. Mira lo que dice Pablo. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí el apóstol Pablo estaba experimentando el mismo conflicto que experimenté yo y que probablemente puedes estar experimentando tú. Y es, ¿cómo hago para cambiar las cosas? Sé que quiero hacerlo diferente, sé que quiero reaccionar diferente, pero a veces el querer no alcanza para el hacer. Y esto era lo que estaba experimentando Pablo. Si tú estás en esta misma condición, sigue leyendo el versículo siguiente, porque aquí está la respuesta de quién puede librarnos. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que Pablo encontró su respuesta. Pablo encontró que por medio de la confianza y por medio de la fe en Jesús, él era liberado de toda esta esclavitud y de toda esta presión que en sus percepciones afligía su alma. Mira lo que dice Mateo. Lo que escribe Mateo acá es lo que el Señor Jesús les dijo a ellos y es lo que el Señor Jesús nos dice a nosotros. Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Si estás cansado, si estás afligido, si sientes que no puedes más, ya no puedo más solo, ese es el momento de ir a Cristo. Cuando nosotros nos sentimos débiles, es cuando más Dios puede ayudarnos. Porque cuando nos sentimos fuertes, nos sentimos que tenemos la necesidad de ser ayudados. Es solo en este momento de aflicción, de sufrimiento, de dolor,
cuando sentimos que tenemos un peso inmenso en nuestros hombros, cuando todas las percepciones que tenemos de las circunstancias son profunda y totalmente negativas y sentimos que no podemos salir, sentimos que nadie nos puede ayudar y nos sentimos totalmente débiles y vulnerables, es justo en ese momento cuando Dios puede ayudarnos. Ahora vamos a ir a Juan 14:6. Esta es una conversación que Jesús está teniendo con sus discípulos. Y sus discípulos estaban preguntándole, ¿cuál es el camino? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo saber a dónde ir o cómo saber cuál es el camino para todas estas cosas que nos estás diciendo? Y mira la respuesta de Jesús. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hoy quería compartirte no solamente lo que ocurre en nuestro cerebro, en nuestros pensamientos, en nuestro organismo, en nuestras reacciones, cuando nos formamos percepciones negativas sobre las circunstancias, sino que quería compartirte cuál es el camino. Déjate ayudar. Es gratuito, es voluntario. Y allí, desde donde me estés escuchando, puedes tomar la decisión de creer, puedes tomar la decisión de confiar. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?